A todos nos llega el final. Sé que no hay excepciones. Sin embargo, Dios mío, a veces el pasillo de la muerte parece tan largo. Y si no me crees, te lo spoileo. Esta película, escrita y dirigida por Frank Darabont, nos presenta a Paul Edgecombe, un adulto mayor quien pasa sus días en un asilo de ancianos. Allí, mientras ve una película clásica, empieza a llorar sin razón aparente. Su amiga Ellie se percata de lo que ocurre, así que deciden tomar té juntos mientras Paul le explica que a veces el pasado lo persigue, quiera o no. Acto seguido, Paul le comenta a Ellie que cuando era joven fue guardián de prisión durante la época de la depresión. Normalmente llaman al pasillo de la muerte la última milla, pero él y sus amigos lo llamaban la milla verde, ya que el piso era de color limón verde palidecido. Paul continúa mencionándole a Ellie que tenían una silla eléctrica a la cual le llamaban la freidora. Paul menciona que ha vivido muchos años, pero ninguno se compara a lo que ocurrió en 1935, ya que ese año tuvo una infección urinaria increíblemente dolorosa. Además, ese año también fue la llegada de John Coffey a la Milla Verde. Nos remontamos a 1935. Allí vemos a un joven Paul Edgecombe sufriendo mientras intenta orinar debido a la infección. Cuando sale, le dan la bienvenida al nuevo preso de la Milla Verde. Junto a él camina Percy, sobrino de la esposa del gobernador del estado, por lo cual es una persona casi intocable. Aún así, resulta ser un sádico y arrogante. Paul y sus amigos no imaginaron que el nuevo preso medía casi 2 metros. Su nombre es John Coffey. Cuando Coffey entra a la celda, Paul le pide a Percy que vaya a enfermería, ya que no lo quiere en ese momento en su bloque. John Coffey le pregunta a Paul si dejan la luz encendida a la hora de dormir, ya que a veces le tienen miedo a la oscuridad. Paul le confirma que el lugar queda con bastante luz toda la noche. Ante esto, John Coffey le extiende la mano a Paul y después de unos segundos de inseguridad, Paul se la estrecha. Antes de irse, John Coffey le dice a Paul que intentó evitarlo, pero no pudo. Intentó deshacerlo, pero ya era muy tarde. Al día siguiente, Paul lee el informe por el cual John Coffey debe ser ejecutado. El informe indica que una familia, al enterarse que sus 2 niñas desaparecieron, empiezan una búsqueda en medio del bosque, encontrando a John Coffey con ambas niñas en brazos. Estas niñas estaban muertas. John Coffey solamente gritaba mientras mencionaba que no pudo evitarlo. Cuando Paul termina de leer el informe, aparece Harold, el director de la prisión. Paul le pregunta cómo está su esposa. Sin embargo, Harold le menciona que no está bien y que la llevará a Vicksburg para que le hagan pruebas. Acto seguido, le entrega un sobre con la fecha de ejecución de Bitterbug, otro preso de la Milla Verde, pero Paul sabe que Harold no fue hasta allí solo para entregarle una fecha de ejecución, a lo que Harold le confiesa que llamaron enojados del Capitolio Estatal por culpa de Paul, ya que expulsó a Percy del bloque tras la llegada de John Coffey. Harold le dice a Paul que intente no hacerle caso a Percy, ya que escuchó por ahí que el mismo Percy envió una solicitud a Briar Ridge, así que con suerte lo trasladarán dentro de poco. Brutus, amigo de Paul y Dean, les dice que se acerquen a donde él está, y al llegar ven a un pequeño ratón aproximarse a ellos. Brutus le da una galleta y el ratón la toma, se la come y luego entra en el cuarto de reclusión. Así que Paul, Dean y Brutus abren la puerta para buscar el ratón. Sin embargo, no logran encontrarlo, lo cual les parece sumamente extraño. Al día siguiente aparece nuevamente el ratón. El único testigo de ello es Harry, el carcelero de mayor edad, y Percy. Este último intenta asesinar al ratón, sin embargo, sus intentos son en vano. Llega el día de la ejecución de Bitterbug. Este le pregunta a Paul que si un hombre se arrepiente sinceramente de lo que hizo mal, haga que quizá pueda volver a cuando era más feliz y vivir allí para siempre. Paul le menciona que él cree que sí. Después de todo el protocolo, comienza la ejecución. Percy habla con Paul. Este último le menciona que sabe sobre la solicitud de transferencia que hizo. Sin embargo, Percy le dice que tomará la decisión de irse de la Milla Verde cuando Paul lo deje llevar a cabo una ejecución. Al día siguiente se dan cuenta que uno de los presos, llamado Delacroix, ha logrado formar un lazo de amistad con el ratón, siendo ahora amigos inseparables. Tanto así que Delacroix le pone el nombre de Mr. Jingles. Allí Delacroix les enseña a los guardias los diversos trucos que el ratón hace, convenciéndolos de que puede quedarse con él como acompañante. Harold llama a Paul a su oficina y le menciona que el día de mañana entrará un nuevo prisionero, llamado William Wharton. Paul ve en la cara de Hall que algo no anda bien. Tras preguntarle qué ocurre, Harold le confiesa que su esposa tiene un tumor en el cerebro, del tamaño de un limón, y está tan adentro que es imposible operarla, y ella aún no lo sabe.
Dean, Harry y Percy se llevan a William Wharton, el nuevo prisionero, quien parece estar bastante drogado. Cuando lo van a ingresar al bloque, nos damos cuenta que fingió estar drogado y empieza a atacar a los guardias. Mientras Paul intenta detenerlo, está muriéndose por el dolor de su infección y Percy no sabe reaccionar ante la situación, pero en ese momento llega Brutus y golpea a William Wharton. Paul les pide que se vayan y hagan el informe de lo sucedido. Cuando todos se van, Paul se tira al suelo debido al dolor, pero en ese momento John Coffey le menciona que quiere verlo y cuando Paul se acerca, Coffey lo toma y pone una de sus manos en la entrepierna de Paul. Todo esto mientras Delacroix grita por ayuda. Cuando Coffey termina, Paul se da cuenta que su infección de vejiga ya no está. En una ocasión, William Wharton toma a Percy y empieza a tocar sus partes íntimas, haciendo que éste se orine encima y Delacroix se burle de él. Un día antes de la ejecución de Delacroix, Paul lo convence de que enviarán a Mr. Jingles a un lugar llamado Ratonlandia, una atracción turística en Florida para que cuiden de él y se diviertan. Claramente es una mentira para quitarle la preocupación a Delacroix. Sin embargo, Percy aparece y aplasta al ratón. Ante esto, Coffey le dice a Paul que se lo dé, antes de que sea tarde, y en efecto, logra revivir al ratón. Llega el día de la ejecución de Delacroix y, con tal de que Percy se vaya del bloque, lo dejan estar al frente de la ejecución. Sin embargo, Percy sabía que tenía que mojar la esponja para que la electricidad fuera más directa, y aún sabiendo esto, no lo hace, provocando una electrocución de proporciones nunca antes vistas, llenando el lugar con un olor a quemado y prendiendo en fuego a Delacroix. A Paul se le ocurre una idea, llevar a Coffey hasta la casa de Harold para así curar a su esposa. Al principio ninguno está de acuerdo con tal idea, sin embargo terminan aceptando. Cuando llegan a casa de Harold, Paul lo convence y Coffey le quita el tumor a la esposa de Harold. Ella, al despertar, pregunta si le hicieron la radiografía y, mientras Harold llora, Paul le dice que no encontraron ningún tumor en su cerebro. Cuando vuelven a la milla con Coffey, este último toma a Percy y le pasa la enfermedad de la esposa de Harold a él. Sin embargo, además de eso, vemos a un Percy casi poseído y cuando pasa al frente de la celda de William, saca su arma y lo asesina. En el suelo, Percy expulsa lo mismo que Coffey expulsa tras salvar a alguien. Coffey le explica por qué castigó a Percy y a William. Ambos son malas personas. Percy fue un cretino todo el tiempo y William fue realmente quien asesinó a las dos niñas. Coffey lo que hacía era intentar revivirlas. Sin embargo, a quien encontraron fue a él con los cuerpos. John Coffey realmente es inocente. Ante esto, Paul intenta complacer a John Coffey con toda la comida que necesite o quiera. Intenta hacer de sus días los mejores porque hay algo que no podrá hacer: eliminar su ejecución. Paul le comenta que sería capaz de dejar que escape, ya que en el día de su juicio final no sabrá cómo responder cuando Dios le pregunte por qué dejó morir a uno de sus verdaderos milagros. Sin embargo, Coffey le dice que no quiere eso, solamente le gustaría ver una película, ya que nunca lo ha hecho, así que lo complacen poniendo una película. Es el día de la ejecución de John Coffey. Dean empieza a llorar por lo que está a punto de hacer. Paul empieza el protocolo previo a la ejecución, mencionando que John Coffey ha sido condenado a morir en la silla eléctrica por un jurado. Paul le pregunta si tiene algo que decir antes de cumplir su sentencia, a lo que Coffey responde lamentar lo que es. Coffey solicita que no le ponga la máscara en la cabeza, ya que le tiene miedo a la oscuridad. Mientras le ponen la esponja, Coffey empieza a cantar una canción sobre el cielo. Dean, Harry, Brutus y Paul permiten que pase electricidad por el cuerpo de John Coffey hasta morir. Sin embargo, antes de que ocurra, Paul le extiende la mano a Coffey. Después da la orden. En la actualidad, Paul lleva a Ellie a un sitio al que va recurrentemente. Allí está Mr. Jingles. Paul menciona que John Coffey los contagió de vida, tanto a él como a Mr. Jingles. Paul Edgecombe confiesa tener 108 años, ha visto cosas maravillosas. Sin embargo, su castigo ha sido tener que ver cómo todas las personas que una vez quiso murieran antes que él, incluyendo la propia muerte de Ellie. Ese es su castigo por haber dejado que John Coffey montara el relámpago, por matar un milagro de Dios. Con el tiempo, Paul asegura que morirá, no tiene dudas al respecto, pero a veces el pasillo de la muerte parece ser tan largo. Esto fue La Milla Verde. Recuerda que si el video te gustó, te pido por favor que le des me gusta, te suscribas y lo compartas con tus familiares y o amigos. Nos vemos en el próximo video de Te lo spoileo.